Bueno, bendito sea Dios. Ahora sí, en el nombre del Señor. Tenía un problema en la transmisión de YouTube. Aquí me bloqueó. Me disculpan si no había podido ser capaz de continuar con el tema porque aquí me bloquea ¿cómo es el monitor de transmisión diciendo de que no hay datos. Amén. Entonces ya con ayuda del Señor vamos a entrar. Padre, rogamos tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Te pedimos que nos hables a través de este mensaje. Permita que tu misericordia y tu bondad estén sobre nuestras vidas. Pido tu presencia, tu unción, tu poder, tu ciencia, tu sabiduría. Espíritu Santo, toma de Cristo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas y glorifícalo solo a Él. Permite que solo Él sea glorificado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, Padre. Amén y amén. Saludo a todos los hermanos: Luz Estela Valencia, Cindy Grimaldo, Blanca Inés Orihuela, Dagmar Quintana, Arturo Rea, Janet Valencia, Gladys Santos, Miriam Ruiz, Marjorie Enrique Gabriel. Amén. Todos que se han conectado, bienvenidos. Bienvenidos. Ahora sí vamos a empezar con ayuda del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Siempre se presentan estos problemitas, pero bueno, el Señor siempre nos da la victoria. Alabanzas a Jesús. Damos gloria y honra al Señor por su misericordia, por su gracia. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 31. Voy a compartirle la pantalla. Génesis 31 dice: y oía, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oía oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¡Qué bendición! Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de Jacob, que está en la tierra de Labán. Él nació en el año 2006, juntamente con su hermano Esaú. A los 77 años, Jacob huye de la casa de Isaac, es decir, donde su padre, allá en Beerseba. Amén. Y huye a la tierra de Labán, en Harán, cruzando el río Éufrates. Llega allá a los 77 años a buscar esposa, pero realmente estaba huyendo de su hermano Esaú. Isaac tenía en ese entonces 137 años, es decir, en el año 1929 antes de Cristo. Amén. Cuando suplantó a Esaú y le quitó la bendición patriarcal, cuando huye. Amén. Trabaja ya 7 años por Raquel y luego 7 años de nuevo por Raquel, porque Labán se la suplanta, se la cambia la noche de boda y le da el lugar de Raquel a Lea. Luego Jacob le reclama y le entrega a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo. Fueron 14 años. Los hijos de Jacob nacieron en Mesopotamia entre la edad de Jacob de 84 y 91 años. Es decir, entre años 1922 a.C. y 1915 a.C. Amén. En sus 14 años de estadía en la casa de Labán. Después, Labán lo detiene para que no se vaya para la tierra de Canaán, puesto que Dios había bendecido a Labán por la presencia de Jacob. Y dice la escritura que Jacob se queda, y en esos 6 años Dios prospera abundantemente a Labán. Amén. Entonces, al ver la prosperidad de Labán, los hijos de Labán acusan falsamente a Jacob. Eso, el primer punto que vamos a hablar es los 3 motivos por el cual Jacob se regresa a Canaán. El segundo punto es la defensa de Jacob ante sus 2 esposas, explicándoles la injusticia de Labán y la reivindicación de Dios. Y también les explica que Dios les había ordenado regresar. Eso está desde el verso 14 al verso 13 de este capítulo 31. Luego sus esposas le dan una respuesta afirmativa
verso 14 al 16, y Jacob emprende la huida con su familia y sus propiedades desde el verso 17 hasta el verso 21. Hoy vamos a tratar hasta esos 21 versículos bíblicos. Amén. Miremos los 3 motivos por el cual Jacob regresa a Canaán. Ya los he leído desde el verso 1 al 3. Primero, por las falsas acusaciones de los hijos de Labán. Segundo, por la actitud hostil de Labán contra Jacob. Y tercero, porque Dios le había ordenado devolverse para Canaán. Vamos a ver la primera, que es las falsas acusaciones de los hijos de Labán. Dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Bendito sea el Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Vamos a ver primero las falsas acusaciones de los hijos de Labán. O sea, ante la evidente prosperidad de Jacob, usted lo puede leer en Génesis 30, verso 43, que Jacob se enriqueció muchísimo, dice la Escritura, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Eso fueron en los 6 años de trabajo, en donde 10 veces le cambió el salario Labán. Es decir, hermano, Dios cuando decide a alguien bendecirlo, prosperarlo, lo puede hacer de la noche a la mañana en las circunstancias más difíciles y humanamente casi imposibles. Pero Dios lo hace. Como lo dice primer libro de Samuel 2:7, en la expresión, el cántico de Ana, que decía: Jehová enriquece, Jehová empobrece. Él es soberano, Él lo puede hacer. Amén. Ahora, debido a que Jacob se enriquece muchísimo y tiene muchas ovejas, muchas siervas, muchos siervos, muchos camellos, muchos asnos, haciéndose más poderoso que Labán, la envidia se despertó en el corazón de los hijos de Labán. La razón era obvia, por supuesto. Ellos recibieron las ovejas. Mire, tanto Jacob como los hijos de Labán estaban en la misma posición, pastoreando las ovejas de Labán. De hecho, los hijos de Labán tenían más ventaja porque Labán le entregó las ovejas manchadas y los cabros rayados, que era el salario de Jacob, y se lo llevaron 3 días de camino. Lo dice Génesis 30, al 35 al 36. Solamente pasaron 6 años y obviamente Dios le multiplicó el ganado a Jacob. Primeramente le dio un nuevo ganado y luego lo multiplicó. Labán vio este avance de Jacob y también vio el estanco de sus hijos. Obviamente la explicación de los hijos fue acusar a Jacob de haberle robado a su padre, y por eso Jacob oía estas falsas acusaciones, pero realmente era fruto de la envidia. Desafortunadamente, la envidia hace que las personas se duelan, se enojan, porque no tienen lo que otros tienen. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria sea a Dios. Amén. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Hermana Marjorie Morales, Janet Hernández, Sucia Chila, Dios le bendiga a todos los que se han conectado. Dios le bendiga. Gracias por tenerme paciencia. Amén. Bueno, alabanzas a Jesús. Estas falsas acusaciones eran la única explicación que ellos tenían ante la prosperidad de Jacob. Se les hacía difícil admitir que Dios lo había prosperado. Ellos dijeron: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Amén. Estas falsas acusaciones representaban un peligro para Jacob, puesto que justificarían un asalto de Labán y de sus hijos para expropiarle todo lo suyo. Por este motivo, Jacob planea huir de Labán. Amén. Aquí vemos en estos dos partidos, vemos a los hijos de Labán y a Jacob. Dios les dio la oportunidad de trabajar a cada uno de ellos. Por supuesto, Jacob dependió de Dios. Los hijos de Labán dependían de ellos mismos. Y a Jacob lo sometieron a mayor problemas, porque 10 veces lo engañó Labán.
Ahora, ¿por qué uno prosperó y por qué el otro no prosperó? Es cuestión de Dios. Amén. Pero dése cuenta que Jacob prosperó en 6 años y los otros le tuvieron envidia y lo acusaron falsamente. De ahí surge, hermano, lo que es estamos hablando del capitalismo y el marxismo. Cuando unos prosperan, los otros acusan falsamente y obviamente Jacob se sintió amenazado de que el papá Labán le expropiara, le quitara todo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahí vemos esos dos puntos de vista económicos que existen en el mundo y se pelean, bendito sea el Señor. Ahora, también Jacob decide devolverse, primero por las falsas acusaciones de los hijos. Segundo, el verso 2, por la actitud hostil de Labán contra Jacob. Usted lo puede leer en el verso 2. Dice, y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Aparte de oír las falsas acusaciones, Jacob vio el rostro de Labán, que era distinto, muy diferente como cuando él llegó, o cuando Dios lo estaba prosperando a Labán en esos 14 años. Amén. Dice en la Biblia las Américas, en este texto de Génesis 31:2, Jacob observó la actitud de Labán y aquí que ya no era amigable para con él como antes. Su rostro reflejaba resentimiento, porque su plan para seguir prosperando con el trabajo de Jacob había fracasado. Recuerda en Génesis 30:27 que Labán se humilla ante Jacob y le dice, cuando él se iba a venir con sus esposas, cuando ya había cumplido los 14 años de trabajo, Labán lo detiene y dice, halle yo gracia en tus ojos, quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. El plan de él era que Jacob se quedara para seguir explotándolo y él seguir prosperando. Obviamente Jacob aprovechó y se quedó para trabajar por su propia familia. Jacob se había quedado y Labán no fue más bendecido, más bien el ganado de Jacob creció y siendo los más fuertes, mientras que el ganado de Labán era los más débiles. Eso lo dice Génesis 30, del 41 al 42. Amén. Entonces, por ese motivo, Labán no trataba ni miraba bien a Jacob, lo miraba con rabia, con desprecio, con odio. Amén. Por eso un cristiano, amados hermanos, no puede ser socialista ni de izquierda, hermano, porque desafortunadamente se les infunde a esas personas odio, resentimiento contra el que tiene, contra el que prospera. Y esto no debe ser así, hermanos. De hecho, si usted, así no sea de izquierda o derecha, si tenemos un resentimiento porque Dios está usando a alguien, porque Dios está prosperando a alguien, estamos mal delante de Dios, amados hermanos. Estamos mal delante de Dios. Tenemos que humillarnos y pedirle perdón a Dios. Gozarnos con los que se gozan, dice la Escritura. Amén. Pero no amargarnos, no tener resentimiento. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por esa razón la izquierda no va con el texto bíblico, no va con la palabra de Dios, porque Dios condena el odio, el resentimiento, la ira, la rebeldía, y esas son las bases con las que se fundan estos movimientos para desestabilizar, etcétera. Bendito sea el Señor. Ahora, amén. Jacob también decidió, primero porque por la evidente, por las falsas acusaciones de los hijos de Labán. Segundo, por la actitud hostil de Labán hacia Jacob. Y tercero, porque ya Dios le había ordenado devolverse para Canaán. En esos días Dios le había hablado. El verso 3, vamos a leerlo para que ustedes puedan observar. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Amén. Es decir, cuando Jacob pagó el precio por sus 2 esposas, 14 años de trabajo, se quiso devolver de acuerdo a la orden de su padre Isaac. Su padre Isaac en Génesis 28, el 2 al 4, cuando lo bendice y lo despide, le dice, ve a Padán Aram, a la casa de el padre de tu hermana, toma allí la mujer de las hijas toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y por eso él decidió venirse cuando cumplió los 14 años. Más no estaba de acuerdo a la orden de Dios, porque Dios le había dicho en Génesis 28:15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. O sea,
todavía el Señor era quien lo iba a traer. Por eso él se quedó 6 años. No era el tiempo de Dios. Ahora ya habían pasado esos 6 años. Amén. Donde Dios lo había prosperado como la bendición patriarcal de su padre Isaac. Y había completado ya 20 años en Harán. Amén. Y es que Dios se revela y le da la orden. Le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. O sea, Dios le ordena. Entonces, por esos 3 motivos. Primero, por las falsas acusaciones de sus cuñados, por la actitud hostil de su padre, de su suegro, y también porque Dios le había dicho, devuélvese, bendito sea el Señor. Entonces, por esos motivos, él se devuelve. Pero obviamente, los dichos de los hijos de Labán habían afectado también a todos en la casa de Labán, de tal manera que veían a Jacob como el malo, como la persona que le había robado a Labán todas las propiedades. Entonces Jacob tiene que defenderse, hacer apología de sus riquezas. Y Jacob le explica a sus 2 mujeres la actitud hostil de Labán, la injusticia de Labán y la reivindicación de Dios y su orden de regreso. Vamos a leer el verso 4 al 13, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice la Escritura, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Bendito sea Dios. Amén. Jacob le explica a sus 2 esposas la actitud hostil de Labán. El ambiente en la casa de Labán y donde vivía Jacob estaba bastante tenso. Era un ambiente hostil contra Jacob. Amén. Tanto que Jacob no tenía confianza de hablar con sus esposas allá. Por ese motivo las mandó llamar al campo para tener más privacidad. El hecho de que el autor menciona primero a la menor y luego a la mayor, es a causa del amor de Jacob. Recordemos que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Amén. Y por eso la Escritura dice, y llamó a Raquel. Amén. Y luego a Lea, al campo donde estaban sus ovejas. Estando Jacob con ellas en el campo, ya asegurado de que nadie los iba a oír, es que se desahoga de esa carga pesada que él estaba llevando, buscando en ellas consuelo, entendimiento y apoyo. Sobre todo que ellas se definieran y que le dijeran a él a quién iban a apoyar, si a él, su esposo, o a su padre y a sus hermanos. El verso 4 al 5 dice, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. En otras palabras, su padre está contra mí. Amén. Mientras Dios está conmigo. Esa es la palabra más simple, más claras. Amén. Su padre o tu padre está contra mí, mientras que Dios está conmigo. Amén. Es que la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Amén. Jacob les explica a sus 2 mujeres la injusticia de Labán para con él. Por eso el verso 6 dice, vosotras sabéis, y voy a compartirles la lectura, el verso 6, porque vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Amén. En su explicación o defensa, aquí hay 3 elementos probatorios que Jacob resalta o enfatiza para su defensa. Primero, el conocimiento de Labán. Segundo, el conocimiento, o sea, que ellas tenían conocimiento del proceder de Labán, tenían conocimiento del proceder de Jacob y tenían conocimiento del proceder de Dios hacia Jacob. Por eso le dice, vosotras sabéis. Amén. Estos son los 3 elementos probatorios que Jacob enfatiza en su defensa y les atestigua a sus 2 esposas, tanto Raquel como Lea. Ellas eran testigas oculares de la conducta de Labán, su padre. Eran testigos de la conducta de él, de su esposo Jacob, y también fueron testigas del respaldo de Dios sobre Jacob. Amén. Veamos cómo ellas eran testigas de la conducta de Labán.
del Jacob hacia Labán. El verso 17 le habla de que en esos 20 años de estadía en Harán, Jacob se la resume en esta frase. Vamos a leer el verso 17, por favor. Gloria a Dios. Perdón, 7. Y dice, verso 6, perdón. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Ellas eran testigas. Amén. Es cierto que los primeros 14 años Jacob le trabajó con todas sus fuerzas buscando el interés de Labán. Esto mismo se lo dijo 6 años atrás, es decir, cuando cumplió los 14 años. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 30, del 29 al 30. Usted se dará cuenta lo que Jacob le dijo a Labán. Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¿Por qué? Porque él trabajó con todas sus fuerzas y le sirvió a su padre. Esto lo sabía Labán, esto lo sabían Lea y Raquel, esto lo sabían los hijos de Labán, esto lo sabían todos los siervos. Amén. Obviamente que la expresión del verso 7 donde dice, vosotros sabéis que todas mis fuerzas, sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, aplicaba los primeros 14 años, porque los siguientes 6 años que trabajó Jacob, fue para su propia casa, como se lo había dicho a Labán. Amén. Él pastoreó los rebaños de Labán en esos 6 años, pero recuerde que él estaba buscando sus intereses financieros, por eso él mismo se lo dijo a Labán en el capítulo 30, verso 30. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi casa? En esos 6 años iba a trabajar para su casa. Por esta razón él buscó multiplicar, fue su rebaño. Inclusive usó las ovejas y las cabras más fuertes de Labán, de acuerdo a Génesis 30, 42, que cuando venían las más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Por eso Jacob prosperó. Amén. Y ellas eran testigas de que con todas sus fuerzas había servido a su padre por 14 años. Los otros 6 años sí fue por su casa. Ellas eran testigas de la conducta de Labán. Amén. Que hacía hacia Jacob en esos 20 años de servicio. Amén. Había sido engañado y estafado por Labán. En el verso 7 dice, vosotras sabéis que vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Amén. Eso está en el verso 7. Vosotras sabéis, verso 6, que vuestro padre, verso 7, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Tremendo. Desde que llegó Jacob a Mesopotamia, Labán tuvo sus malas intenciones contra Jacob. Amén. Como Jacob no trajo joyas y riquezas para pagar la dote de una de sus hijas, como si lo trajo Eliezer 100 años atrás, cuando Eliezer vino a buscar esposa para Isaac, llevarse a Rebeca. Amén. Y Labán recibió unos pendientes también, eso atendió a Eliezer, pero llegó Jacob y no traía nada, entonces Labán se dedicó a explotarlo. Por eso lo engañó, haciéndolo trabajar 7 años por Raquel. Amén. Y el día de la boda le cambió a Raquel por Lea y le entregó a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo. Amén. En cuanto me ha cambiado el salario 10 veces, que dice en Génesis 31:7, Jacob se refería a la vez que Labán, cada vez que Labán venía a Jacob en esos 6 años de trabajo. Amén. Labán venía para hacer el inventario de su rebaño, es decir, cada 6 o 7 meses. Recuerde que las cabras y las ovejas, el tiempo de gestación o de embarazo o de pregnancy, decimos en inglés, o de preñez, es de 150 días. Estamos hablando de 5 meses, 5 a 6 meses. Él venía más o menos en esa fecha, 5 a 7 meses. En esos 6 años fueron 10 veces la que vino y 10 veces le cambiaba el salario. Amén, pero también Dios esas 10 veces lo respaldó a Jacob y le hizo prosperar. El verso 8 y 9 resume este respaldo. Pues ellas eran testigas del respaldo de Dios. Vamos a ver el verso 8 y 9. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús.
Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Qué bueno es el Señor. Amén. Vosotros sabéis que Dios no le ha permitido hacer el mal contra mí. Está en el verso 7, por favor, vamos a leerlo. La última parte, pero Dios no ha permitido que me hiciese mal. O sea, la intención de Labán con su conducta era someter a Jacob. Ellos eran testigos del respaldo de Dios hacia Jacob. Vosotros sabéis que Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Amén. La intención de Labán con su conducta era someter a Jacob y volverlo un esclavo para siempre, tenerlo ahí en la casa sirviéndole a él. Así hay líderes, pastores que quieren explotar. No obstante, Dios tornó ese mal en bien para Jacob, pues de su engaño en los 14 años y de su trampa en los 6 años, Dios lo prosperó en esos 6 años. De sus 14 años le dio 12 hijos. Primero 7 años le dio a Lea, luego a Raquel por los 14 años, pero en los últimos 7 años de los 14 años le dio 12 hijos. Todavía no había nacido Benjamín, por supuesto, Benjamín nació en el camino. Y le dio muchísima riqueza en los 6 años, amén. O sea que el mal que pensaba hacerle Labán a Jacob se tornó en bien, como José se lo dijo a sus hermanos en Egipto, ya cuando Jacob había muerto. En Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la Escritura, segaremos. Que los que nos quieren usar, se quieren aprovechar, quieren explotarnos, amén, Dios les va a quitar lo que tienen y se lo va a dar a las personas que actúen bien, que aman al Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Ahora Jacob les explica a sus 2 esposas la reivindicación de Dios. ¿Cómo fue que Dios lo prosperó? Ahora sí vamos a volver a leer el verso 8 y 9 que les leí con anterioridad. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si él decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así que Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. En otras palabras, cuando vamos a seguir explicando, o sea, aquí vemos el trato de Labán hacia Jacob. Amén. Y el trato de Dios para con Labán y para con Jacob. Amén. Porque Dios trata mal a Labán y Dios trata bien a Jacob. Y el reconocimiento que Jacob dio de Dios como la fuente de su prosperidad. En estos últimos 6 años, Jacob le cambió el salario, Labán le cambió el salario a Jacob 10 veces. Amén. Y 10 veces Dios lo prosperó. El trato inicial era los pintados o cabros pintados serán tu salario. Y a los 7 meses venía Labán a hacer el inventario y notaba que todas los ovejos pintados eran tu salario. Y a los 7 meses venía Labán a hacer el inventario y notaba que todas las ovejas que nacían eran pintadas. Los 5 meses de estación. Entonces todas las ovejas parían pintados. Eso lo acabé de leer. Amén. Dice la Escritura que esto enojó a Labán. E inmediatamente cambiaba las reglas del juego. Es decir, le cambiaba el salario y le decía ese mismo día, bueno, para el próximo semestre, amén, tu salario no serán las ovejas pintadas que nazcan, amén, sino que las ovejas pintadas serán mías. Ahora tu salario serán los cabros listados o los cabros rayados, amén. Y luego después venía de nuevo Labán y encontraba que habían nacido, eran solamente listados, y Dios le daba el salario. Amén. 7 meses más tarde venía Labán a hacer el inventario. Y de nuevo Dios ponía a parir las cabras, cabritos listados, o sea, rayados. Amén. De blanco. Entonces todas las ovejas y todos los cabros parían listados. Amén. O sea que esta misma acción la repitió 10 veces durante estos 6 años. Y de esta manera Dios le dio
el mejor salario a Jacob. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? En otras palabras, si Labán decía, si las ovejas estaban pariendo verdes, Labán decía, para el próximo semestre el salario suyo no serán las verdes, serán ovejas amarillas. Estoy haciendo una ilustración. Y Dios hacía que todas las ovejas nacieran amarillas. Y ahí el milagro que Dios hacía. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Es que lo que Dios le tiene a uno, nadie se lo va a quitar, amados hermanos. Así es que no se pongan a pelear, ni, ay Señor bendito, en reuniones secretas, ese no puede venir por acá, mandémoslo por allá. Bueno, gloria a Dios. El reconocimiento de Jacob a Dios como la fuente de su prosperidad. Usted lee el verso 9, se dará cuenta. Dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Es decir, Jacob reconoce que fue Dios. Está claro que Jacob hizo uso de la superstición al usar varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, al descortezarla o quitarles, amén, las tiras para que quedaran la parte blanca. O sea, quitarles la piel a las varas para que quedaran rayadas. Amén. Y ponía las varas que él había quitado, que había preparado delante del ganado, las ponía en los canales, en los abrevaderos del agua donde ellos venían a beber, donde las aguas procreaban. Amén. Génesis 30, del 37 al 38. Eso lo hizo Jacob. Amén. Pero al final Jacob se dio cuenta que no fueron las varas ni su uso, sino que fue Dios quien le quitó el ganado a Labán y se lo dio a Jacob. El verbo quitó, de la frase así quitó Dios el ganado, y voy a compartirles el texto. Así quitó. ¿Sí ve el verbo quitar? Verso 9. El verbo quitó en hebreo es natsal, que significa liberación, rescate, recuperación. Es el mismo verbo usado en la oración de Jacob cuando él se va a reunir con Esaú y estaba asustado de muerte. Génesis 32, 11. Y él le dice al Señor, líbrame, natsal, ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. Amén. Es decir, la palabra quitó Dios el ganado de vuestro padre, quitó, natsal significa liberó. Es el mismo verbo usado por Dios para referirse a la liberación de Israel. En Éxodo 3:8. Y dice Dios a Moisés, he descendido para natsal, librarlo de la mano de los egipcios. En otras palabras, las ovejas y las cabras que nacieron del rebaño de Labán, naturalmente le pertenecían a Labán. Sin embargo, por el trato hecho de Labán con Jacob, Dios hizo que siempre nacieran en beneficio de Jacob. Así, natsal, liberó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí para que lo podamos entender. Génesis 31, 9. Amén. Esa sería una explicación más clara. Así liberó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Así liberó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Es decir, en las manos de Labán ese ganado sería explotado, como Faraón explotó a Israel, mientras que en las manos de Jacob este ganado sería pastoreado, como lo fue Israel en las manos de Moisés. Amén. Claro que hay ganado que les gusta que los exploten y se quedan con Labán. Gloria a Dios. We praise the name of the Lord Jesus Christ. Aleluya. Veamos la defensa de Jacob. En su defensa también les dice a ellas cuál fue el secreto de su éxito. Cómo Dios le mostró su técnica de multiplicar su ganado. Eugenésica, como yo les había mencionado. Les hablé el tema pasado un poco sobre la eugenesis. Amén, que es de bueno, Génesis de nacimiento, de buen nacimiento, que lo practicó el exterminio total de Adolf Hitler. Y hoy en día las élites, que Bill Gates y todos los Soros,
y todo eso que están pagando, todas esas revueltas en el mundo que pagan a los movimientos LGTBI, que pagan a las Naciones Unidas, la OMS, para reducir la población. Entonces, por eso promueven el matrimonio igualitario para que no se reproduzcan los seres humanos, promueven matar a los ancianos y a los enfermos con enfermedades ya terminales, eutanasia. Bueno, también promueven el aborto, supuestamente porque aparentemente hay mucha sobrepoblación. De hecho, Bill Gates en una de sus conferencias dijo claramente que dentro de tantos años la población estaría en 9 mil millones de seres humanos, y eso es mucho. Entonces, con el uso de las vacunas iban a reducir la población mundial. Por eso están tan afanados de que esta vacuna sea a nivel mundial y obligatoria. El objetivo es reducir a nivel mundial. Y detrás de todo está la eugenesia. Amén. Amén. De buscar una sociedad supuestamente más saludable, más fuerte. Entonces, los que sobrevivan a este virus creado en laboratorio son para eso. De todas maneras, me salí un poco del tema. Amén. Pero hay que estar pendientes de lo que ocurre en el mundo. Cristo viene, amados hermanos. Cristo viene. Esto es la preparación del nuevo orden mundial. Amén. El control mundial de la economía, de la educación, de la familia, de la salud. Control mundial del comercio. Amén. Que un líder los gobierne. De hecho, ayer en el discurso de la ONU, Macron, el presidente de Francia, anunció la necesidad de un nuevo orden mundial, donde ni China ni Estados Unidos sean los que gobiernen, si lo establezcan, sino que se necesita un gobierno, un líder. Aleluya. El mismo diablo están pidiendo al anticristo para una sociedad supuestamente más justa. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? De hecho, yo quiero un día esto voy a predicarles y voy a hacer un estudio con respecto del gobierno de la izquierda del anticristo. Basado en Mateo 25, y a los de la izquierda el Señor les dirá maldito al fuego eterno. Y tengo muchos datos, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a organizarlos para demostrarles a ustedes que todo esto que está ocurriendo ahora en el mundo es simplemente un ensayo para lo que viene pronto en los 7 años de la gran tribulación. Cristo viene, amados hermanos, pronto nos vamos, preparémonos. Bendito sea el Señor, amén. Me salí del tema, no importa, pero tenemos que estar buscando del Señor en este tiempo. Alabanzas a Jesús. Después les daré unas explicaciones, amén. ¿Quiénes son la élite mundial? ¿Quiénes son los que están detrás de bambalinas? Los que ponen gobiernos que son realmente títeres, que no, ellos realmente no son los que gobiernan. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, sigamos. En su defensa les dice cuál fue el secreto de su éxito, cómo Dios le mostró la técnica de multiplicar su ganado. Por ahí me salí por la eugenesia. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 10 al verso 12. Alabanzas al Señor. Vamos a leer el verso 10 al verso 12. Dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Amén. Este sueño se lo está contando Jacob a Raquel y a Lea. Y algunos autores, comentaristas bíblicos académicos, dicen que esta visión o sueño le ocurrió a Jacob justo después del nacimiento de José, antes de que Labán lo detuviera, cuando él se iba a venir después de los 14 años de trabajo, y le ofreciera a Jacob cualquier salario con el fin de que no se volviera para Canaán. Y que por esta razón Jacob se negó a recibir riquezas de Labán, sino que pidió lo que vio en visión. Amén. Amén. Que los machos que cubrían a las hembras
eran listados. Los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados, abigarrados. Y ese fue el salario que pidió Jacob. Usted lo puede leer en Génesis 30, 31 al 32. No me des nada, dijo Jacob a Labán 6 años atrás. Él le dijo, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Porque Dios le mostró que venía, decimos nosotros, un término avivamiento de partos, de cabros y de ovejas pintadas y manchadas. Por eso fue el salario que pidió Jacob. Jacob le pidió a Labán este salario, y fue porque él estaba seguro de que Dios iba a hacer que nacieran ganado pintado. Esto lo vio en un sueño. Dice, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abirragados. Dice Génesis 31:10. Es decir, Dios le habló en un sueño. Sí, Dios usa los sueños siempre para alertar, advertir, defender a sus siervos, a los portadores del pacto abrahámico, como Génesis 20:3, el sueño de Abimelech. Amén. Génesis 28:12, el sueño de Jacob. Amén. Génesis 31:24, 37:5, el sueño de José, 37:5. Bueno, hay muchos sueños en la Biblia donde Dios habló. Amén. Y habla también. Ahora no hay que creer a todo sueño, ¿no? Hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántos alabamos al Señor? En este mismo sueño, el ángel de Jehová, que es prácticamente el Hijo de Dios, llamó a Jacob por segunda vez y le dijo, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí, para ordenarle que viera lo que él iba a hacer. Alza ahora tus ojos. La misma orden que Dios le dio a Abraham para que viese la tierra que iba a heredar, Génesis 13:14. Ahora le ordena a Jacob que vea lo que Dios le iba a dar, que era todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abirregados, para luego decirle la causa por la cual lo iba a prosperar, porque he visto todo lo que Labán te ha hecho, dice el verso 12, porque he visto todo lo que Labán ha hecho. Amén. Entonces, por ese motivo, le iba a dar. Amén. Alza ahora tus ojos y verán todos los machos que cubren las hembras son listados y pintados y abirregados, porque he visto todo lo que Labán te ha hecho. Él hace justicia y derecho a los que padecen violencia o injusticia o explotación laboral. Por último, Jacob les declara a Raquel y a Lea que su plan de regreso no fue por capricho suyo, sino fue por orden de Dios. El verso 13, lo vamos a leer, lo dejé aparte porque este es otro sueño. Amén. Este es otro sueño y está acá. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. Esta orden es otro sueño. No fue la de 6 años atrás cuando le mostró a Jacob cuáles eran los animales que iban a parir, que eran los rayados, pintados y agorrabados, amén, abigarrados, perdón. Fue un sueño, este fue un sueño reciente, donde Dios se le identifica a Jacob como el Dios de la experiencia cuando él huía de Saúl. Yo soy el Dios de Betel. A eso es que refiere el verso, creo, 3, donde dice, vete a la tierra de tu parentela, amén. O sea que el Dios que estaba en lo alto de la escalinata por donde subían y ascendían ángeles vuelve y le habla. Yo soy el Dios de Betel. Amén. Lea un momentico. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. También este Dios, que es el Dios de Betel, que es el mismo Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, le recuerda el ungimiento de la piedra y el voto que le hizo a Dios. Amén. Vamos a volver a leer ese texto. Es importante. Amén. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Alabanzas al Señor. Ya Dios había hecho su parte. Amén. Lo había prosperado, lo había guardado.
ahora le tocaba cumplir la parte a Jacob. Y por eso le recuerda, donde ungiste tu piedra, la piedra, y donde me hiciste un voto. Hermano, Dios le recuerda a aquellas personas que han hecho voto, compromiso, como dice en Eclesiastés 5. Cuando hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se tarda, no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, o mejor es no prometer y no cumplir. No haga que tu boca te haga pecar, dice Eclesiastés 5. Amén. Por eso el Señor le recuerda, donde tú me hiciste un voto hace 20 años. Ya Dios había hecho su parte, lo había prosperado, pero Jacob no había hecho su parte. El voto que hizo fue en Génesis 28, el 21 al 22. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y Dios lo guardó, y se me diere pan para comer y vestido para vestir, y Dios le dio pan para comer y para vestir, y le dio riquezas, siervos, siervas, asnos, camellos, amén, ovejas, cabras, de todo lo enriqueció, más que pan le dio para comer y más que vestido para vestir. Génesis 28, 21. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me eres el diezmo apartaré para ti. Con este recordatorio el Señor le está diciendo, cumple tu parte. Ya Dios lo había prosperado, ahora le tocaba a Jacob. Es decir, antes de volverse en paz a la casa de su padre, tenía que reconocer que Jehová fuera su Dios. Pero todavía no le reconoce. Tiene que aparecer Esaú para reconocerlo. Tiene que esperar casi la muerte. Amén. Y tenía que consagrar ese lugar, esa piedra, como casa de Dios. Y tenía que darle el diezmo de todo lo ganado. Amén. Es decir, Jacob tenía que cumplirle a Dios. Alabanzas al Señor. Tenía que darle el diezmo de todo lo que había ganado en la casa de Labán a Dios. Amén. Por eso, Génesis 28, aquí prácticamente lo está diciendo. El diezmo lo daba Abraham, lo daba Isaac, lo dio Jacob. Era costumbre, eso venía de la antigüedad, desde Adán. Lo será en el reino milenial. Por eso los que no dan lo que le corresponde a Dios le roban. En Levítico dice, el diezmo de Jehová es. O sea que el diezmo solamente le perteneció a Dios en el tiempo de la ley. Para los que dicen que el diezmo es para la ley. O sea que ya en el pasado no le pertenecía, ni ahora le pertenece. Oye, qué extraño, ¿no? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? No, eso también le pertenece a Dios hoy. Y le perteneció ayer. Y el que no lo da, se lo roba a Dios, es un ladrón. Vosotras, toda la nación, me habéis robado. Malditos sois con maldición. ¿En qué te hemos robado? El Señor tiene que decirlo en los diezmos. Amén, en los diezmos. No dar el diezmo es robarle a Dios. Pastor, eso es en la ley. O sea que en la ley el que no daba, robaba. Pero antes, Abraham y Jacob, Isaac dieron el diezmo. Y si no lo daban, entonces no era robar. Ya entiendo. O sea que el Dios del diezmo es solamente para la ley. Antes no. O sea que Abraham, Isaac y Jacob, que dieron el diezmo, perdieron el tiempo. De hecho, Dios los bendijo y los prosperó por eso. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. Qué bueno es el Señor. Espero que no se desconecten por esto. Y muchos se ofenden. Pero yo prefiero decirles la verdad. Como dijo Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. Y esa es la verdad, amados hermanos. Yo lo doy desde que me convertí. Obviamente Jacob no se había convertido todavía, por eso no daba el diezmo. Pero cuando él se convierte, que es en Peniel, cuando tiene la batalla, la lucha contra el ángel de Jehová, y le dice, bendíceme, amén, no te suelto hasta que no me bendigas, me cambies el nombre. Entonces es que él reconoce al Dios de Abraham y de Isaac como su Dios. Y él cumple ese voto. Él no mintió, eso no es mentiras. De todo lo que me dieres, dice Génesis capítulo 28, amén, el diezmo apartaré para ti, de todo lo que me dieres. Sea que se lo gane uno en trabajo, sea que se lo encuentre uno en la calle, sea que se encuentre uno un dinero, sea que le regalen a uno algo, eso es todo, como dijo Pablo. Nada hemos recibido si no hubiese sido dado por Dios. Todo lo hemos recibido por Dios, sea por el trabajo, sea lo que encuentre. Y de ahí tiene que uno sacar la 10ª parte porque eso no nos pertenece, es de Dios. Y no darlo es robarle a Dios y los ladrones no entran al reino de los cielos.
Esa es una verdad, hermanos. Hay gente que quiere irse en el arrebatamiento, quiere irse para el cielo, pero no le cumplen a Dios en esa área. Ahí sí uno no puede hacer nada, pero Dios es el que decide. Amén. De todas maneras ya habló Dios, y Dios no habla dos veces. No tiene que decir, pero mijito, mijita, yo le dice, robará el hombre a Dios, vosotras toda nación me habéis robado, maldito soy, maldición, todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos. Ya el Señor ya lo dijo, ya está escrito. Ya eso depende de usted y de mí. Amén. Y esto no es para dárselo al pastor. Qué pobrecito el pastor, está necesitado, más dárselo. No. Porque los que no lo dan, Dios utiliza a otras personas. Incluso hay gente que ni se congrega, se lo da por los desobedientes que no lo dan. Amén. Y Dios usa a otras personas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque uno no lo da por, pobrecito el pastor, hay que ayudarlo. No, no por eso. Porque es un compromiso de uno con Dios. Es mi relación con Dios. Sí, el dinero afecta a nuestra relación con Dios. Si las personas no se desprenden y no dan lo que le corresponde a Dios, se vuelven ladrones y Dios les da la espalda. Amén. Esa es la realidad, yo tengo que decirlo. Yo sé que, mire, ya empezaron a desconectar, se ofendieron más de uno, pero esa es la verdad. Amén. Esa palabra, mire, bajó de 40 a 36. Y que bajen, no hay problema. Bendito sea el Señor. Pero alguien tiene que decirle la verdad. Amén. Ay, la iglesia primitiva no daba el diezmo. Hermanos, la iglesia primitiva daba más que el diezmo. Lo daban todo, dice la Escritura. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, yo les puedo probar por las Escrituras. De hecho, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 7:8, aquí los diezmos los reciben hombres mortales. Y está hablando el escritor de Hebreos. Aquí los diezmos los reciben hombres. Pastor, se refería al templo, a Jerusalén. Está hablando el autor de Hebreos, que es cristiano. Amén. Y el Señor Mateo 23 dice que esto es necesario hacerlo. Amén. De diezmar hasta el eneldo y el comino, sin dejar la justicia, la fe y la misericordia, las cosas más importantes de la ley. Porque el diezmo no es de la ley. El diezmo viene desde que Dios fundó la creación y seguirá en el milenio. Ese será el sistema económico del milenio, dice la Escritura. Eso lo enseña la Escritura en el libro de Isaías, Jeremías y en el libro de Apocalipsis 22, donde las puertas de Jerusalén están abiertas y los reyes de la tierra traerán sus ofrendas, el oro, la plata, por las puertas de Jerusalén. Mire, bajó a 34 personas cuando empiezo a hablar de esto. Prefiero hablar de esto, amados hermanos. Así no les guste a la gente. Amén. Dios le recuerda a Jacob el voto y le dice, allá en Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. O sea, que Dios no olvidó ese voto. Si Dios no le interesara ese voto, Dios no se lo hubiera mencionado. Pero con Dios no se juega. Ay, pastor, si me provee, si me bendice, si me ayuda, se olvidan. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Con este recordatorio el Señor le estaba diciendo, cumple tu parte. Porque ya Dios lo había prosperado, ahora le tocaba a Jacob reconocer a Jehová como su Dios. Amén. Y consagrar esa piedra, ese lugar como casa de Dios. Y esos 3 compromisos. Y dar el diezmo de todo lo que ve ganado. Por este motivo es que Dios le ordena, levántate ahora, verso 13, y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Eso lo dice el verso 13. ¿Cuántos alabamos al Señor? Verso 13. Amén. Sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? No era un mandamiento nuevo, era una promesa de Dios. Cuando él huía, cuando Dios le habló allá en Betel, el Señor le dice, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Ya era el momento de volverse. Con estos argumentos que Jacob le dice a sus 2 esposas, Raquel y Lea, amén, sobre la actitud hostil de Labán, la injusticia de Labán, o sea, su engaño, su cambio de salario 10 veces, la reivindicación de Dios y su orden de regreso a Jacob. Lo que Jacob buscaba en sus 2 esposas era su apoyo en este momento difícil de su vida, donde sus cuñados estaban buscando una excusa para quitarle todo a Jacob, los hijos de Labán. Amén. Y donde Labán ya no lo quería, la única salida que tenía era obedecerle a Dios. Es que cuando Dios quiere sacarnos de un lugar, hermano,
el Señor va a hacer de que ese nidito donde estemos acomodaditos nos fastidie hasta que cojamos vuelo y salgamos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora veamos cuál respuesta tienen las esposas de Labán las esposas de Jacob hacia Jacob. Amén. Ya vamos a entrar. La respuesta, por supuesto, es afirmativa de sus dos esposas, del verso 14 al 16. Esta respuesta, que es liderada por Raquel, expresa lo que era la mayor preocupación de ellas dos como hijas. Muestra esta respuesta el distanciamiento que existía entre ellas y su padre Labán. También exhibe el sentido de pertenencia de las propiedades de Jacob. Amén. Y repito, la respuesta fue liderada por Raquel. Usted lee en el verso 14, voy a compartirles el verso 14. Respondieron, dice Raquel y Lea. Raquel es la menor, pero la pone de primero porque Jacob amaba más a Raquel. Y le dijeron, ¿tenemos acaso parte de heredad en la casa de nuestro padre? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El autor, repito, organiza este orden. Raquel primero, porque ellas estuvieron envueltas en una batalla de partos por el amor de Jacob, y el escritor registra que Raquel ganó ese premio al darle su último hijo, o sea, a quien él amó más que a todos los demás hijos. Amén. Ahora, ella expresa, juntamente con Lea, lo que era la mayor preocupación de ellas. ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Ellas sabían que Labán no les iba a dar nada como herencia. Por lo tanto, no iban a ganar nada si permanecían bajo la custodia de su padre. Por eso le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad de la casa de nuestro padre? Esta misma expresión era usada para rebelarse ante un gobierno. Exactamente en el momento de la separación, los rebeldes lo hacían. Fue usada cuando en el reino de Israel se dividió en dos, cuando Salomón ya había muerto y quedó reinando Roboam en todo Israel. Amén. Pero todo Israel se reunió frente a Roboam para que bajara los impuestos. Roboam no hizo caso de los ancianos, sino de los jóvenes, incrementó los impuestos. Entonces, cuando oyeron eso, dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 16, todo el pueblo vio que el rey no les había oído y le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a sus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces Israel se fue a sus tiendas. Así fue que se separó. Amén. Segunda del libro de Samuel, capítulo 20, el 1 al 10, también habla de la rebelión de Macri, que rebeló contra David después de la rebelión de Absalón. Tenían esa expresión, ¿tenemos acaso parte o heredad de la casa de nuestro padre? Amén. Era una expresión de rebelión. ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Amén. Ahora, esta misma respuesta de las dos hijas Raquel y Lea a Jacob expresa o muestra el distanciamiento que existía entre ellas y su padre últimamente, Labán. El verso 15, mire lo que dice la escritura, voy a leerles. ¿No nos tiene Labán ya como por extrañas? Pues que no nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Amén. Es decir, no había comunicación entre ellas y su padre, nos tiene ya por extrañas. De todas maneras, ellas estaban sentidas por lo que su padre hizo al venderlas a Jacob. Es decir, ellas no estuvieron de acuerdo con lo que su padre le hizo a Jacob. Hacerlo trabajar por 14 años. Dice, pues nos vendió. No solamente estaban ofendidas por ese trato hacia ellas, también estaban decepcionadas porque su padre se enriqueció con el trabajo de Jacob en esos 14 años y nunca les dio nada a ellas, más bien derrochó todo, dice, y aún se ha comido del todo nuestro precio. Amén. Entonces, ahí muestra el distanciamiento que existía. Estaban enojadas y ellas no hablaban con su padre y su padre las tenía por extrañas. En la respuesta de la que Raquel y Lea a Jacob ellas les exhiben el sentido de pertenencia a la propiedad de Jacob. Verso 16. Quiero compartir, ya estamos terminando, amados hermanos. Verso 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Amén. Ellas admiten que fue Dios quien restituyó a Jacob
y a ellas mismas, al liberarles el pago del trabajo de Jacob y el precio de su padre que recibió por la venta de ellas. Es decir, este pago de trabajo y de precio de su herencia fue transferido justamente por Dios a ellas como familia. El verso 16 dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado, vuelve el verbo natsal, que es liberado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Por lo tanto, ellas se desvinculan totalmente de la casa de su padre y aceptan, amén, el plan y apoyan el plan de Jacob. Verso 16 dice, ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, en otras palabras, estamos contigo. Amén. Ahora, Jacob prepara su huida para ir desde Aram, desde Mesopotamia, cruzar el Éufrates y ir hacia el sur para ir a la tierra prometida con su familia y todas sus propiedades. Jacob hace los preparativos. Vamos a leer el verso 17, por favor. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Amén. Es decir, primero hace los preparativos. Se levanta Jacob, sube sus hijos, sube sus mujeres sobre los camellos. Será una caravana grande, amados hermanos. Su hijo mayor Rubén para ese entonces tenía 13 años. Amén. Recuerde que nació cuando Jacob tenía 7 años en Labán, en Harán. Amén. 7 años allá. Fue el primer hijo, a los 8 años prácticamente nació. Es decir, 13 años atrás. Y su hijo menor José tenía 6 años. Amén. Rubén montaría un camello solo, mientras que José, que era el menor de 6 años, sería llevado por su madre Raquel en un camello. Rubén tenía la capacidad de montar en un camello por sí solo, mientras que los pequeños fueron montados con las 2 siervas, Silpa y Bila, y con algunos siervos. Lea podría haber llevado a Dina, que era la hija menor que también oscilaba entre 6 o 7 años, Dina. La caravana era grande. Recordemos Génesis 30, verso 43, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, muchos siervos, muchas siervas, muchos camellos y muchos asnos. Eso era grande, hermano. Eso no era fácil movilizar eso. Después de que Jacob hubo organizado el viaje, quienes iban adelante, quienes iban atrás, partieron todos. Verso 18 dice, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Génesis 31, 18. O sea, antes de partir de Aram, Jacob se aseguró que Labán no los siguiera de inmediato. Amén. Por eso los engañó. Amén. También Raquel hizo algo indebido, y la vamos a ver en el verso 19 y 20. La última treta de Jacob y la última trampa o maldad que hizo Raquel contra su padre Labán. Verso 19 y 20 dice la escritura. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Amén. Jacob esperó el momento exacto, amados hermanos, para poder empacar y salir de Aram. Amén. Ese plan solamente estaba en secreto entre Jacob, Raquel y Lea. Nadie más lo sabía, ningún siervo, ni la sierva, Bila ni Silpa lo sabía, nadie. Solamente los 3. Y esperó el momento exacto. Tal vez Jacob le dio órdenes, usted se encarga de esto, organizó todo, para el día que Labán se fuera a trasquilar, amén, él empezaría a empacar y a salir de Aram. Recordemos que Labán tenía su ganado en un área opuesta al área donde Jacob tenía su ganado. Eso lo dice Génesis 30, del 35 al 36. Cuando Labán aparta los machos cabríos manchados, rayados y todas las cabras manchadas, que se las quitó a Jacob y se las da a sus hijos. Amén, la puso en mano de sus hijos. Y el verso 36 de Génesis 30 dice, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Amén, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea que estaba 3 días de camino. Jacob sabía que para esquilar ovejas se requería la asistencia de muchos siervos, prácticamente todos.
Labán tuvo que llevarse a todos, a llevarse la gente de su casa, quedó prácticamente esa casa sola, porque este tiempo era tiempo de trabajo, pero también era tiempo de celebración, donde había comida, había fiesta, y Labán llevó a toda su familia. Por este mismo contexto de esquilar ovejas, podríamos decir que Labán, tal vez podríamos decir que pidió ayuda a Jacob por algunos siervos, o lo invitaría, pero Jacob no le dijo la verdad. Tal vez le diría, también voy a estar esquilando ovejas. Y por eso el texto dice en Génesis 31:20. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Amén. O sea que en la mente de Labán diría, Jacob está esquilando ovejas. Él mismo me lo dijo, pero lo que no le dijo es que él se iba a ir. Raquel también aprovechó la ausencia de gente en la casa paternal para entrar fácilmente y robar los ídolos de su padre. Eso lo hemos acabado de leer, mire. Vamos a leerlo. Y Labán había de otras clases, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Amén. La palabra ídolos en hebreo es terafim, está en plural. Amén. Eran unas pequeñas figuras humanas usadas para la adivinación. En Ezequiel 21:21 lo dice. El primer libro de Samuel 15:23, cuando Samuel exhorta a Saúl, le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ligó la adivinación con la idolatría, porque eso era lo que se practicaba con los terafines. El segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 24, habla del rey Josías, que limpió la tierra de los encantadores adivinos y terafines, de esos dioses pequeños. Estos ídolos eran usados por Labán para adivinar. Génesis 30:27, la nueva versión internacional, habla, como dice en el griego, la palabra nahash, que significa serpiente y también adivinar. Es sabido por nahash o adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Se lo dice Génesis 30:27. Labán mismo se lo dijo a Jacob, es sabido por adivinación. ¿Y cómo lo hacía? Consultando a sus ídolos, los terafines. Pero como se había ido Jacob a trasquilar las ovejas 3 días de camino, dice la escritura que Raquel entró y robó esos ídolos. Amén. Luego Jacob, después de que monta su esposa Raquel, a Lea, a Silpa, a Bila, con todos los hijos, los 12 hijos, incluyendo Dina la menor, todos los siervos, todas las siervas, y enlistan todos los camellos, todos los asnos, todas las cabras, todas las ovejas, todas las riquezas, parte. Él empezaría a empacar todo el primer día que salió Labán para ir a esquilar las ovejas. Ya al tercer día, él decide salir para aprovechar el momento de la salida, porque si él sale el mismo día que parte Labán, tendría tiempo Labán de alcanzarlo. Esperó 3 días para que ellos empezaran a esquilar. Amén. Y alguien fue y les avisó. Amén. Y cuando les avisó, llegó esa persona a ese lugar 3 días. Por eso le dio tiempo a Jacob de huir a Galaad. Amén. Al norte de Israel. Dice el verso 21. Amén. Voy a concluir ya el tema. Verso 21. Huyó pues en todo lo que tenía, con todo lo que tenía. Todo, amados hermanos, no dejó nada. Y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Esa era la meta, para llegar al monte de Galaad. Cuando el autor usa el término huyó, pues con todo lo que tenía, huyó, nos dice que Jacob volvió a recurrir al mismo camino fácil frente a todos los problemas, que es huir. Ya había huido de su hermano Esaú por orden de su madre Rebeca, Génesis 27:43. Ahora huye de Labán, bendito sea el Señor, y tiene que enfrentar la realidad de su hermano Esaú para conversión. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado en esta mañana, por esta explicación teológica de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, y nos ayudes a ser como tu Padre. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Permítenos, Señor, aprender a obedecer tu palabra
sin necesidad de que la vida nos golpee y sin necesidad, Señor, de que lo aprendamos demasiado tarde. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a vivir y a guardar tu palabra. Te bendigo y te exalto, te doy toda la gloria. Muchas gracias por darnos esta palabra. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Amén. Bueno, amados hermanos, con la ayuda del Señor, mañana jueves estaremos de 8 de la noche a 9 de la noche. Y el viernes, hora colombiana, por supuesto, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Si alguno desea apoyarnos con una ofrenda, una donación, debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer. De todas maneras, si usted vive en el exterior y desea apoyarnos, puede comprar un libro en la página de alexanderortega.com, alexanderortega.com. Ahí están mis 2 libros, La Trinidad y déjame mostrarle para que usted pueda ver. Amén. Aquí pueda ver, le voy a compartir la página para que ustedes puedan ver. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno, dejémoslo así. No me comparte, pero bueno. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Bueno, ahí están los libros. Ustedes pueden colaborarnos. Amén. Comprando sus libros si quieren. Apóyenos con una ofrenda. La necesitamos. Solamente Dios sabe. Amén. Pero Dios nos ayude y nos bendice a todos. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Nos veremos con la ayuda del Señor el día de mañana en la noche, de 8 a 9 de la noche, con un mensaje también de enseñanza bíblica, donde Dios bendice nuestras almas. Y el viernes en la mañana de 9 a 10 de la mañana. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un buen día.